onda, mi Adán? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y a todos, ¿cómo están esta noche? Yo sé que pasó un tiempo un poquito más prolongado, pero hubo ciertas situaciones, pero con el gusto de siempre de tenerte aquí para esta charla de cine que nos tenemos hoy preparada. ¿Cómo estás, mi Adán? Súper bien, mi Daniel, todo súper bien. Sí, pasó un poquito más de tiempo, pero no, o sea, no pasa nada. Esto es algo que nos apasiona, que no vamos a dejar de hacer, porque la neta sí está teniendo un muy buen recibimiento. Y como siempre los estoy chingando cada episodio, véannos y suscríbanse, cabrones. O sea, no se pasen de lanza. Exactamente, no cuesta nada, es solo un clic y no sé por qué, pero mira, a veces me veo yo a mí mismo cuando veo otros videos de otro contenido y es lo mismo, yo tampoco le doy suscribir, pero ustedes sí suscríbanse, por favor. Y es nuestro trabajo estar jodiendo a la gente, güey. Exactamente, exactamente. Es un Ujú. contenido de alta calidad, que donde se inspiran los directores, pues, para sacar las nuevas películas, guionistas y todo, o sea, para poder hacer, pues, el cine que realmente les va a entretener. Entonces, pues, el que se suscriban va a hacer que haya mejor y mayor cine, ¿o no, me dan? Correcto. Y también yo les quiero preguntar una cosa ahí para que nos pongan en los comentarios y también interactúen con nosotros. Díganos si después de toda esta temporada de episodios que hemos hecho, ¿cuál es la película que más les ha gustado que les hemos recomendado? Sí, yo pensé que ibas a decir que por qué no nos hemos suicidado, pero sí, tienes razón. No sé. Muy- no sé. Pues muy bien, Adán, ya vi que ahí trae la cervecita. Yo te digo, como abuelito, yo ando con mi rompopito. Neta, no me Y la esperaba, güey. pues sí, ni yo, pero era lo que había en el refri. Simón. Oye, pues fíjate, recapitulando un poquito de cómo se terminó el episodio anterior para decirles de qué va a tratar este. Hablaba yo de que la inspiración de este nuevo capítulo es por mi cumpleaños que cae en el 5 de mayo. Y la razón es que el 5 de mayo, aquí en México, pues es una fecha que todo el mundo sabe que se celebra, o sea, que es la batalla de Puebla, fue el triunfo del ejército mexicano sobre el ejército francés en el siglo XIX, considerado entonces como el ejército más poderoso del mundo y pues, lo derrotamos, ¿no? Entonces, ese es el festejo del 5 de mayo, la famosa batalla de Puebla, pero al mismo tiempo es una fecha que no se conmemora, no se celebra, no nos juntamos, no mandamos mensajes, no publicamos nada en las redes sociales, nada, solo sabemos que existe y punto, ¿no? Pero, curiosamente, en los Estados Unidos es otro boleto. O sea, la fiesta del 5 de mayo es una fiesta grande para ellos, donde se conmemora a México, se celebra a México, se come comida mexicana, se parten piñatas, mucha gente cree que es el día de nuestra independencia, cosa que es el 16 de septiembre. Entonces, el capítulo va de estas películas que todas son producciones americanas y que nos han hecho creer que esa es la historia real, la historia como tal cual pasó. Y quiero mucho a mis vecinos del norte, pero la verdad que sí se la bañan muchas veces en cómo nos narran las cosas históricas y ustedes están plenamente convencidos de que así fue o así son o como yo creo que así fueron, esa es la verdad. Y es garrafal el error histórico en estas películas y como tú bien dijiste ahorita antes de empezar a grabar, son grandes producciones, son películas que nos gustan mucho, algunas de ellas muy galardonadas, pero históricamente pues los que se dedican a esto se están retorciendo en el lugar en donde están, porque sí es una blasfemia totalmente, ¿o no, mi Adán? Claro, güey, claro. Y mira, tampoco nos la pusimos así tan fácil porque no se trata de escoger películas que sean una vil mentira y hacerlas mierdas. De hecho, las películas que escogimos, en mi caso, son películas que a mí me encantan, cabrón. O sea, que te las pongo así en mi top de tops. No, ¿Ok? me fascinan, pero son una vil mentira. Eso que decías del 5 de mayo, tienes razón. O sea, yo viví en Estados Unidos 3 años, trabajé allá y no entendía por qué era una fecha tan importante. Digo, sí, le ganamos a los franceses. Está bueno, güey, ¿no? O sea, para mí es más significativo
haberle ganado a Alemania en el Mundial del 2018, güey, ¿no? O sea, Totalmente, totalmente. ajá. O sea, porque ni aquí, güey, o sea, pasa el 5 de mayo y está con madre, ¿no? Tiene mucho más peso el 10 de mayo. No, pero creo que esto sí se refleja mucho esta, ¿cómo te digo? Incompatibilidad cultural. Yo creo que ha de haber llegado un pochillo ya en Estados Unidos, así cuando empezaba a ser nación, y le preguntaron, oye, ¿cuándo es el día de independencia de México? Y el güey, por no saber, dijo el 5 de mayo, ¿no? Y de ahí ya salió todo el pedo. Pero te Sí, sí, digo, sí. es muy interesante hacer esta actividad porque sí tienen un chorro de errores. Ahora, yo entiendo que esos errores puede ser que sean para llevar al personaje o llevar la historia, pero si se maman, güey. O sea, sí, y te digo, y entre más investigaba, más te das cuenta de que es una vil mentira, güey. Sí, 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 totalmente. Y luego, pues tú ves que muchos, me incluyo, que vemos estas películas o vemos otras películas y por mucho tiempo pensamos que así fue la narración de los hechos, ¿no? Y ya luego te das cuenta y pues no, nada que ver. O sea, muchas cosas sí son o muy diferentes o porque al final algo que es una verdad, sobre todo lo que es como historia bélica, pues Estados Unidos siempre tendrá que terminar bien parado, ¿no? Ah, Entonces, claro. de alguna manera, pues lo tienen que maquillar de esa manera y pues todo es muy patriótico, muy heroico, pero pues vamos a ver algunos ejemplos que pues realmente no fue tan así, o sea, y pues bueno, yo quiero que empieces tú con la primera, a ver qué es lo que nos tienes para irla comentando. Ah, excelente, muy bien. Vamos a ir desmenuzando este cotorreo. Eh, yo voy a empezar con una película que, nah, o sea, no mames, güey. O sea, no hay vato, güey, que funcione como vato, que no le guste esta película y que no sea un ejemplo a seguir el personaje, ¿no? O sea, tú no me vas a echar mentiras, ahorita te la voy a mencionar, es Gladiador de Ridley Scott. Esta película es, para mí, es agua para el alma, güey. O sea, es honor, lucha, valentía, dignidad, todo en una película envuelta de mentiras históricas, güey. Sí, sí, claro, claro, O sea, claro. envuelta en mentiras históricas. Una, ¿por qué? Máximo Décimo Meridio, para la depresión de muchos de los que nos escuchan, no existió, güey. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix Legions, loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next. Exactamente. No, no Exactamente. existió. Sí existió Marco Aurelio, sí existió Cómodo, sí Cómodo. existió Lucila, sí era su hermana y todo, pero nada de lo que ven en la película pasó. Nada. Incluso en la investigación que estaba haciendo, de que, porque ya es bien sabido que fue criticada por estos errores históricos, ¿no? Claro. Nadie dice, aquí no vamos a hablar de que, es que esto es la película. No, la película es una pinche obra maestra y nadie va a sacar de ahí jamás, güey. O sea, es una obra maestra, pero es una obra maestra, como ya les decía anteriormente, envuelta en mentiras. ¿Por qué? Marco Aurelio no lo mató Cómodo. Marco Aurelio se murió en una tienda en Germania, creo que de viruela, cabrón. Ok. Cómodo, Cómodo sí luchaba en el Coliseo, pero eran luchas, pues sí lo medio muestran en la película, pero luchas arregladas. O sea, sí era para darse esa como, era más por un fin político y por una conexión que él quería hacer con el pueblo, que le era imposible porque sí fue uno de los emperadores considerados, porque se acabaron, o sea, Marco Aurelio fue el último de una dinastía que se llamaba la Antonina, ¿no? Fue de una dinastía que se Sí, llamaba los cinco buenos emperadores, de Marco Aurelio para exacto. atrás. Marco Ujú. Aurelio fue el último. Entonces, entró Cómodo y Cómodo en la vida real, o según los historiadores, tuvo muchas maquilaciones políticas e intereses y todo el rollo, más apegado a lo que es Game of Thrones, ¿no? De que lo quieres quitar. Y Ujú. creo que a Cómodo, si no me equivoco, y si me equivoco ahí me corrigen, lo mataron en el baño, güey. Lo traicionó uno de sus Sí, cercanos y lo mataron en un baño, ¿no? También nos podemos ir a los errores históricos de las batallas. La batalla de Vindobona o la batalla inicial que es en Germania contra los bárbaros,
no fue así. O sea, fue una batalla que creo que Marco Aurelio no ganó, güey, Justo eso te iba a decir, o ¿no? sea, Ujú, los romanos se las vieron bastante difícil cuando se encontraron a los germanos, porque ujú, eran unas cosotas que les superaban en altura, en fuerza, que tenían como una especie como como de lanzas grandes de madera con una navaja y que simplemente así como cuando ciegas el trigo, así se llevaban 2 o 3 romanos de fregadazo, pues, o sea, y sí era muy difícil pelear contra ellos, y la verdad, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que nunca pudieron con ellos, o sea, por eso la civilización germánica y todas sus raíces, pues están hasta ahorita. es correcto, es correcto. Ujú, Creo que sí pudieron hacer pues, o sea, expandir el imperio hasta allá, pero siempre tuvieron pedos con los germanos, güey. O sea, siempre ujú, había levantamientos, siempre había guerras civiles, siempre había todo este rollo. Y otra cosa que también creo que tienen errónea es los ejércitos. Se dice, o en la película, que Máximo es español. ajá, Hispania era una colonia de Roma, ¿no? ujú, Para que tú fueras ciudadano, sí tenías que servir en ¿cómo se dice? En el ejército y ujú. comprobarte en batalla y así. Era un pinche rollo, era peor que sacar la visa, güey. Entonces, sí, obtener la ciudadanía era un pedo, cabrón, era un Ujú. pedo brutal, ¿no? Ahora, Marco Aurelio también, creo que el personaje sí más o menos lo agarraron bien, porque Marco Aurelio es el papá de la filosofía estoica, güey. No sé si alguna vez Sí. o han escuchado la Biblia de todos los libros de autoayuda. O sea, lo sacaron de ahí, de un libro del diario de Marco Aurelio, que se llama Meditaciones. Yo leí Ujú. ese libro y es un libro de mesura, de controlarte a ti mismo, controlar con quién hablas, controlar todo ese rollo, ¿no? Ahora, Marco Aurelio, ¿tú crees que en sus meditaciones jamás menciona cómodo, güey? Entonces, Marco Aurelio realmente no era una persona así muy conspiranoica, ¿no? Esto es un error. Marco Aurelio jamás buscó a nadie más que no fueran sus hijos, sus sucesores naturales para el imperio. Eso también es un error que se lo da a Máximo y que Máximo se metió con Lucila y que todo este rollo. Para empezar, creo que a Lucila, ¿cómo se dice? La expulsaron del imperio, creo, güey. Antes de que Sí, fuera sí, sí, sí. todo, antes de que fuera un rollo, creo que la expulsaron del imperio. Entonces, para no hacer un cuento largo y pasar a la que sigue, que también está muy interesante, Gladiador es una gran película llena de falsedades históricas. Ahora, ¿qué creo yo, güey? Funciona, sí funciona. O sea, creo que para llevar la historia o para tomarte esas libertades artísticas para llevar la historia, funciona así, ¿no? Pero mientras más nos vayamos adentrando, más vamos a ver más descaro. Sí, 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 sí. No, y mira, nomás como para rematar, para que obviamente no se desilusionen por el hecho de lo que estamos narrando, funciona por la actuación, por el diseño de producción, por la tecnología que se usó para recrear Roma nuevamente, ¿no? Y reconstruirla. Funciona por Hans Zimmer, la banda sonora, ¿no? O sea, Por funciona por supuesto. muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que si no la han visto, porque pues esto es del 2000, de seguro han escuchado el tema principal en muchas publicaciones de TikTok, ¿no? O sea, que es un fragmento de Now We Are Free de Luis Hans Aguilar. Zimmer, que la verdad pues es muy bonita melodía y que pues la adjudican mucho para cosas justamente como esto dices, de superación personal, de ayuda y de todo eso, pues queda como al clavo, ¿no? Correcto. Pero sí, véanla porque sí, no se van a decepcionar, es una muy buena película, pero pues sí, ya leyendo un poquito más, pues te das cuenta de todas las cosas erróneas que tiene esa gran película. Es correcto, pero vamos con la tuya porque la que sigue también es muy criticable en ese aspecto. Sí, no, aquí sí creo que es indefendible, Adán, o sea, lo que pusieron, ¿no?
Mira, de entrada, es una saga, es la continuación de una saga, una gran saga. Estamos hablando de la saga de Indiana Jones, pero esta película se hizo ya muchos años después de las tres originales, ¿no? Con Harrison Ford, que se hicieron seguidas. Esta, pues ya en este siglo XXI se hizo esta, estoy hablando de Indiana Jones y la Calavera de Cristal. Pues volví a Harrison Ford a hacer este personaje nuevamente después de muchos años. Y bueno, o sea, no me mentirás, a mí las primeras, o sea, la de Indiana Jones, y la Última Cruzada, Indiana Jones y el otro, ¿cómo se llama? El Templo de la Perdición, Indiana Jones y, ay, El no me arca acuerdo cómo perdida. se llama, El el Arca arca, Perdida. Sí, el el arca Arca perdida. Perdida, ¿no? Ujú. Son excelentes producciones, o sea, pues es del ingenio de George Lucas y la dirección de Steven Spielberg, ¿no? Ahí pues se unió lo mejor de lo mejor y Harrison Ford pues hace, con el carisma que tiene tan grande como actor, pues hace un Indiana Jones, unas películas bastante entretenidas. Y esta que hacen, pues sin hacer muchos spoilers, pues quieren encontrar dicha calavera de cristal, pero lo que hacen de manera garrafal, grosera, es de que van a la zona de Perú, Bolivia, y narran en la película que son vestigios y encuentros mayas, ¿no? Entonces ahí uno como mexicano, y yo pienso que mis compadres los peruanos y bolivianos estaban retorciendo, ¿no? Y nosotros también. Son lugares completamente diferentes donde estuvo una cosa y donde estuvo la otra, ¿no? O sea, y creo que no debió de ser así la razón, porque nosotros tenemos esa gran civilización que son los mayas, que para quien no sepa es el sur de nuestro país, México, y la primera parte de Centroamérica, que es Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, ahí hay vestigios mayas. Y Perú y Correcto. Bolivia tienen otra gran civilización muy grande que son los incas, pero nada que ver una cosa con la otra. Nunca se conocieron, nunca compartieron conocimientos, nunca nada. Entonces, pues eso es lo que es garrafal de la historia. O sea, que dijeron, pues para mí los mayas estén en México, estén en Argentina, Latinoamérica es lo mismo. Entonces, pues vamos a ponerlos ahí, ¿por qué no? Y pues obviamente eso fue ampliamente criticada la película, o sea, históricamente. Como mexicano, la verdad, no hay que ser historiador para saber que pues en Perú y en Bolivia no hay mayas, o sea, entonces, pues la verdad. Y aquí sí, Adán, a diferencia de la tuya, ahorita tú me comentarás, pues no es una buena película. La verdad que es de esos logros fallidos de querer resucitar una saga que estaba perfectamente terminada con esas tres que nos dieron, pero pues no, o sea, el dinero les hace esta avaricia, pues de a ver si podemos sacar o exprimirle más a eso, a ver si hay una última bala. Y en lo personal, lo único rescatable para mí es Kate Blanchett, que esa mujer nunca defrauda. There may be hundreds of skulls at Akator. Whoever finds them will control the greatest natural force the world has ever known. Power over the mind of man. Be careful. You might get exactly what you wish for. I usually do. Y hace una villana muy buena, muy caricaturesca, sí, pero entretenida. O sea, entonces, para mí es lo único rescatable de esa película. Sí, claro, ¿no? O sea, bien lo dices. Uh-huh. Indiana Jones, sí, una gran franquicia. Digo, Harrison Ford, güey, o sea, yo no sé cómo ese cabrón sacó personajes tan memorables, güey. Yo creo que por el hecho de ser Harrison Ford, Está muy es cabrón. Indiana Jones, Han Solo, Deckard de Blade Runner, o sea, hasta el doctor, no me acuerdo de qué, del fugitivo, güey, o sea, el presidente de los Sí. Estados Unidos, todo. Entonces, Richard Kimball. Richard Kimball, exacto. Ajá. Entonces, ahí me queda claro que Harrison Ford no sabe nada de historia, ¿no? Y otra cosa también, esta película, bien lo dices, es mala. Yo la vi y creo que ni la terminé de ver. Y generalmente cuando tú pones en el podcast una película que yo no he visto, sí me doy a la tarea de verla. Sí. Pero dije, esta no, güey. O sea, sí no la voy a ver. Porque sí,
tal cual, así, güey. El deal breaker para mí fue que dijeron, no, y en el Imperio Maya, en Perú, y yo dije, chinguen a su madre, güey. O sea, dije, no, 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 no mames, güey. O sea, dije, no, no, no puede ser. De que patan los huevos, o sea, y ahí es donde te das cuenta que neta nomás lo están sacando para sacar lana, o sea, de que no te... Yo, es lo que me pregunto, güey, y no sé qué opinas tú, ¿no tiene cabrones que les digan, güey, esto es una pendejada? Pues yo digo, o sea, pues se supone que es un país de primer mundo y pues debe de haber pues un conocimiento un poco pues más general de las cosas, pero fíjate, yo tengo interacción con la parte asiamericana, pues tú sabrás que tú también eh, estuviste trabajando allá, pues la Ujú. culpa no es meramente de los americanos como tal, sino de la forma en que les enseñan la historia. O sea, está Claro, pues muy tergiversada, pues, o sea, así como que sí ningunean, o sea, como esta parte del mundo, como que todo es lo mismo y que pues todos nos parecemos, todos compartimos como muchas cosas, que sí, pero sí tenemos culturas, lenguajes, tradiciones, comidas muy diferentes. Y eso es lo que hace esta parte del mundo llamada Latinoamérica, pues tan hermosa, tan rica, tan correcto. vasta, que podemos irnos a otro país y es una cultura completamente diferente y padrísimo, ¿no? O sea, pero creo que sí nos sentimos a veces un poco como ofendidos de decir, pues, échale más ganitas un poquito para, pues, ensalzar un poquito, pues, qué padre que tú escuches a tu país en una película de gran presupuesto, pero pues que sea correcto lo que estás hablando de mi país y del país que sea, ¿no? O sea, creo que Claro. pues eso es importante. Uh-huh. No, y otra cosa que también me queda muy claro es que generalmente, y como tú bien lo dices, no es el americano, bueno, el americano, todos somos Uh-huh. americanos, güey, pero Sí, bueno, el no es estadounidense. el estadounidense en sí, ¿no? O sea, Uh-huh. los estadounidenses son personas muy agradables, muy chingonas, muy todo, pero creo que, como dices tú, como sociedad lo que les enseñan es un nacionalismo medio cegado, güey, ¿no? Uh-huh. Medio así de que tu país es primero y es lo más importante del mundo y es lo más bonito. Y nosotros como mexicanos, no me dejarás mentir, sí tenemos una mente muy crítica en cuanto al país, ¿no? Decir, Sí. yo amo México, a mí me encanta Uh-huh. México, güey, pero hay cosas que no me gustan, cabrón, pues no pasa nada. Claro, No, o claro, sea, no claro, pasa claro. nada. Creo que ahorita ya la Uh-huh. sociedad en Estados Unidos ya está abriendo más los ojos a eso, ¿no? A ver las falencias que tienen como naciones, que todas las naciones del mundo las tienen, pero desafortunadamente creo que eso es lo que hace. Estados Unidos se ve como los líderes del mundo, que en su momento lo fueron, pero Uh-huh. también al verse como los líderes del mundo, Estados Unidos ve de México para abajo, lo ve todo igual, güey. Lo ve todo igual, cree que todos somos iguales, que andamos en sombrero con un burro en la mano izquierda, o sea, con un burrito en la mano izquierda y un taco en la derecha, güey, ¿no? Y un sombrero de paja. Así. Y eso te vas desde México hasta la Patagonia en Argentina y así lo ven. Entonces, Uh-huh. lo que yo creo, no, hombre, pues, ¿qué civilización había en Perú? Ah, los mayas, de seguro los mayas, ahí estaban. O sea, Exacto, es, exacto, es- exacto. es lo que te digo, ¿no? O sea, sí es hasta cierto punto, no te voy a decir ofensivo, porque la neta he visto cosas peores y tampoco es así de que, ay, no mames, qué ofendido estoy de México. No, 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 chinga tu madre. No, Uh-huh. Uh-huh. no, pero sí digo, güey, hagan su tarea, ¿no? O sea, los que quedan como los pendejos son ustedes, güey. O sea, ustedes productores, ¿no? Uno sabe. Pero de todos modos, te digo, y es lo que comentábamos en la película anterior, esto nos, o sea, solo sirve para dar pie a la trama, ¿no? O sea, no sirve para llevar a los personajes. Es el pretexto de que Indiana Jones esté en Perú. Sí, 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 exactamente. Y pues bueno, o sea, la verdad es que en esta película te digo, véanla, o sea, si quieren ver, o sea, o entender un poquito más de lo que estamos hablando, yo personalmente no sería una recomendación que hiciera esta película, más bien, si quieren ver algo bueno, vean las tres primeras de Indiana Jones, ¿ok? A Correcto. mí, en lo personal, me gusta la de La Última Cruzada, que sale con su papá, que lo personifica Sean Connery, se me hace una película
padrísima, de una aventura, muy entretenida, pero no, y luego creo que hicieron todavía una más nueva, donde al Harrison Ford, por medio de computadora lo rejuvenecieron, y pues fue un fracaso total, nuevamente esta Sí, de Indiana Jones, sí, o sí. sea, pero así es, mi Adán. Pues mira, ya llevamos 2, sigues tú. ¿Qué es lo que nos tienes preparado como tu segunda película, muy erróneamente, históricamente hablando? Es otra película que a mí me fascina brutalmente, o sea, brutalmente me encanta, se me hace de las películas de acción más chingonas jamás hechas. Es un director que yo aprecio como director. Como actor tengo mis reservas, pero como director creo que es muy bueno. Pero es la de Apocalipto. Volvemos más o menos a esta línea de culturas mezcladas, ¿no? Esta película Sí. de Apocalipto, para los que no sepan, es una película basada en la cultura maya, en los últimos momentos de la cultura maya antes de la conquista. Está en donde nunca se especifica dónde es, porque como a Mel Gibson le encanta, está hablada en maya, que es algo que lo hace súper interesante. Ahora, ¿de dónde empiezan los errores? Desde ahí, el maya que hablan no es el maya histórico, es es como, no estoy seguro de este dato, pero me corrigen igual. Es un maya más o menos modernón que no corresponde a la época en donde están. Otra cosa, ahí se ve que los mayas tenían sus aldeas en la selva, ¿no? Así, aldeas separadas de la ciudad grande. Esto Sí. históricamente no es muy correcto. ¿Por qué? Porque las ciudades grandes, como las de ahorita, tenían sus zonas separadas, pero siempre estaban juntas. O sea, no había muchos perdidos en la selva, ¿no? Muchas culturas perdidas en la selva. O sea, siempre estaban de alguna manera pegadas cerca a las ciudades. Otra cosa, que en esto sí me fijé, ya que estudié la carrera y la vi y la volví a ver y todo, en eso sí me fijé, güey. La arquitectura de las pirámides que muestran ahí es azteca, cabrón. No es maya. Sí. No es maya. Estos penachos mamalones y la manera en que están construidas las pirámides de hecho, está pirateado de una pirámide azteca. No, creo que en Sí. Teotihuacán o algo así. Otra cosa que también tú y yo platicábamos hace rato, lo de los sacrificios. Los sacrificios son más apegados a los aztecas que a los mayas. Los mayas realmente eran más de comercio, más de, sí, invado acá, pero no eran gente tan guerrera, no eran una cultura que se distinguiera particularmente por el sentido bélico de las cosas. Luego también, esto sí, estoy medio ambiguo en esto, pero creo que los sacrificios que los mayas hacían eran precisamente con esos pueblos conquistados, ¿no? Pero ciudades, no cosas, no nada, ¿no? O sea, sí tenían su sistema de jerarquías y todo ese business, pero los sacrificios no eran tan así. O sea, si no han leído el libro de Popol Vuh, ahí te explica perfectamente que es la Biblia maya, ahí te explica perfectamente cómo era la sociedad maya. La sociedad maya era una sociedad súper civilizada, güey. Totalmente. Eso justamente era lo que te iba a decir, pues de este lado del país de este lado del país, de este lado del mundo, hablando del continente americano, pues estamos ante yo pienso que es únicamente equiparable con los incas, pero las civilizaciones indígenas más desarrolladas que hubo en el continente americano, pues, o sea, Claro. la verdad. Oye, Sí. astrónomos así de que cágate en los calzones con las predicciones que hacían, güey. O sea, Sí, era una raza muy civilizada, muy pensante. Tenían modas, güey. O sea, había sí. moda, había comercio, había mercados.
sí había sus divisiones sociales, pero también era Ujú, una sociedad que le daba mucho derecho a las mujeres, respetaba ujú, mucho a sus mujeres, ¿no? Respetaba mucho a sus ancianos, respetaba mucho a sus guerreros, ¿no? Y sí, aquí a sus cazadores, sobre todo, los cazadores eran punto fundamental de la cultura maya. ¿Para qué? Para que hubiera billete, sí, ¿no? Y claro. otra cosa que también está medio errónea es de que a la hora de que llegan los españoles, creo que la fecha está mal, ¿no? Ujú, Porque muestran cosas del preclásico maya en casi toda la película, pero dicen, pues, ¿cómo es preclásico maya si ya si están llegando los españoles, cabrón? No, claro. ya era el tardío, la época tardía de los mayas. Ahora, como en Gladiador, todo esto puede pasar desapercibido porque si la ves sin el contexto de esto que te estoy diciendo, tú dices, no mames, qué hermoso es, ¿no? Y puede pasar desapercibido y puedes decir qué Sí, bonito es, pero creo que yo sí en lo particular, como respeto a la cultura de la que tú y yo venimos, porque de ahí venimos, güey, sí sí, creo que es interesante, te obliga a investigar un poquito más y darte cuenta, y también darte cuenta de que la película no es mala, cabrón, es muy buena película. No es sí. buena película porque por la historia, ¿no? Es una historia de valentía, es una historia de amor a la familia, es una historia de vencer dificultades y todo el rollo. Además de que, güey, la vimos en el cine, güey. O sea, yo salí encantado de esa película. No sé tú qué, cómo veas. Sí, sí, la verdad que yo sí la recuerdo, bastante, bastante entretenida, algo muy diferente que se veía en pantalla de esta cuestión indígena y obviamente una gran producción y que fuera sobre indígenas, de nuestro territorio nacional, pues sí era muy interesante, pero pues sí, concuerdo contigo en muchas fallas. Recuerdo una escena donde un dardo lo están untando como en el lomo de una rana. Esas ranas no existen en la selva lacandona, esas son de las zonas, o sea, entonces no, esos como pequeños errores, ¿no? O sea, también, y luego, no sé si has visto que en los documentales del History Channel y todo eso ¿y dónde están los mayas? ¿Quién se los llevó? Vete a Yucatán, ahí están, o Ahí sea, están. ahí están, Claro, y hablan maya claro. y mira, fíjate, es algo súper bonito. Yo tuve la experiencia de ir a Mérida y son unos amigos de mi esposa y sus hijas, que están bueno, en las escuelas o el sistema escolar de ahí de Yucatán. Parte del currículum de sus clases es aprender maya. O sea, entonces eso se me hace muy padre, o sea, porque ellos realmente integran palabras mayas totales en su léxico natural. Entonces eso a mí se me hace padrísimo, o sea, que conserven esa parte indígena, en su ser y en su día a día. Pues a mí, ¿qué más me encantaría que nosotros, pudiéramos tener palabras huicholes y así, o más, cosas más náhuatl, que sí la tenemos, pero pues que tuviéramos más acercamientos, estaría padrísimo. Pero pues sí, o sea, a pesar de, a mí me gusta, yo esta sí la recomiendo, es bastante entretenida y pero pues sí, o sea, no se vaya a desilusionar de que pues muchas de las cosas que ven, pues ni siquiera así sucedieron. Y fíjate, una No. cosa, el término azteca, ese Ujú. también es dado por los americanos, por los estadounidenses, porque nadie se decía a sí mismo aztecas, eran los mexicas. Los O sea, mexicas, claro. pero de ahí nuestro nombre de nuestro país, ¿no? O sea, pero en eso entonces, si tú decías azteca, ¿de qué está hablando, no? O sea, porque ¿quiénes son esos? O sea, nadie se conocía a sí mismo como azteca, pues, o sea, No, y sí, sí, sí. bien lo dices tú que fuiste a Mérida. Yo también he tenido la fortuna de visitar el sur de México. Esto es una invitación abierta a todos los que nos ven. Vayan Sí, al sur, neta. O sea, es otro mundo en sí, a Chiapas, a Tabasco, a Yucatán, a, a Quintana Roo, a todos estos, vayan, no saben la riqueza que hay allá en agua, selva y cultura, güey. O sea, la cultura de allá es sí. excepcional, ¿no? Entonces sí, no nomás vean la película, véanla para que se les antoje ir a todos esos lugares. Sí,
La verdad que sí, la verdad que sí, muy bonito. De los lugares más hermosos que he visto en toda mi vida. Es correcto, pero pasemos a Ok. la tuya, güey. Venga, a Va, ver qué me pues, tienes preparado. pues mira, la que sigue, es una película de una temática que a mí, pues, es de mis temáticas favoritas de la historia, que es la Segunda Guerra Mundial. Esta película se llama Pearl Harbor, ¿ok? Fue una Fuck. peli Fue en su momento, pues, una gran producción. Ben Affleck, insoportable en esos entonces, Ay, cabrón. pero, pero, pues, era el actor de moda. Estaba Josh Hartnett, que apenas, pues, iniciaba, la que quisimos que fuera nuestra esposa, pero ella nunca quiso, Kate Beckinsale, Por Maya. y sí, exactamente. Y pues la verdad, fíjate, aquí lo que voy a decir, el facto que voy a decir, más allá de que sea incorrecta, es la historia que los Estados Unidos siempre nos ha como dicho que fue la gran razón por la cual ellos se metieron a la Segunda Guerra Mundial. Y no es del todo cierto eso. O sea, Pearl Harbor es una bahía en Hawái, donde se tenía encallada una flotilla naval, o sea, de esa parte de los Estados Unidos, para que en dado caso de que hubiera alguna situación, pues bueno, pues ellos salieran al quite. Entonces, sucede que el ejército japonés, que siempre también fíjate, otro error, siempre, ¿a poco no tú te acuerdas de que cuando te enseñaban historia universal, te hablaban de los aliados y de la triple entente, ¿no? Los Claro, aliados, sí. pues eran los americanos, los británicos, los franceses y los soviéticos, ¿no? Esos eran los aliados. Y la triple entente era Alemania, Italia y Japón, ¿no? Entonces, Y párale de contar. y para de contar, pero una cosa cierta, o sea, que ellos jamás colaboraron juntos, jamás Alemania le dijo a Japón, oye, ayúdame dame personal para que combata mis guerras, jamás, ni viceversa. Lo mismo con Italia, o sea, tenían como unas ideas similares, pero eran guerras completamente diferentes. La que se libraba en Alemania, que la que se libraba en Japón, eran cosas completamente diferentes, eran intereses completamente diferentes, ¿no? O sea, entonces, desde ahí el error. Entonces, pues la historia, creo que ya todo el mundo lo sabe, Japón supuestamente, sin que Estados Unidos supiera, empezó a idear un plan, donde los residentes japoneses que vivían en los Estados Unidos empezaran a recolectar información para poder atacar el puerto de Pearl Harbor completamente con todos encallados, anclados, todos los oficiales dormidos y hacer un ataque directo a todos los barcos. Y así fue como fue, que pues prácticamente acabaron con toda la flota naval de allí, que fue una pérdida súper sensible para los Estados Unidos y que fue por esto que Roosevelt en el 41 pues dijo, pues entremos a la guerra formalmente, ¿no? Pero pues hay varias historia y hay varios libros, incluso escritos por los mismos americanos, que incluso pueden llegar a asegurar que todo fue planeado. O sea, que este ataque fue de alguna manera ya anticipado por los Estados Unidos y se dejó que sucediera con el pretexto de poder entrar plenamente a la guerra y que hubiera realmente un pretexto, porque efectivamente no era toda la flota, había flota en San Francisco, había flota en San Diego, o sea, no es así como que destruyeron todos los barcos de los Estados Unidos, no fue así, y y bueno, ya adentrándonos en la película, pues son dos amigos desde muy niños que les gusta mucho lo de los aviones, son muy buenos y ellos dos prácticamente acaban con un montón de aviones japoneses, ¿no? Cosa que es una historia que no pasó, o sea, por supuesto, eso no pasó. Y curiosamente también el Ben Affleck pide permiso a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para poder combatir con el ejército británico. Eso también es históricamente casi imposible de que le hubieran dicho que, sí, vete.
O sea, sí, no pelees con nosotros, pelea con los británicos. Eso prácticamente sería un no absoluto, o sea, que le dijera. Entonces, pues, esta película, ya te quiero escuchar a ti, pero la historia muy sosa, es una historia romántica muy sosa, o sea, pero la escena del ataque a Pearl Harbor es una obra maestra. Para mí sí se me hace una obra maestra, cómo hacen, cómo es el diseño de producción, cómo está la fotografía, cómo se ve que los aviones van volando, las bombas. A mí me gusta mucho una escena, no sé si te acuerdas, que se ve el avión y que deja caer la bomba y la cámara va como cayendo junto con la bomba y luego como que la cámara le gana en velocidad a la bomba y luego regresa la cámara. Eso se me hace increíble, o sea, muy, muy padre. Pero de ahí en más, creo que no hay nada más que rescatarle esa película. Mira, vámonos por pedazos, ¿no? Uno, la dirigió Michael Bay. A Michael Bay tienen que entender que lo que menos le importa es la veracidad histórica. O sea, si alguien se pasa por los huevos, las realidades del mundo es Michael Bay. Otra, lo que dices es correcto. Yo sí estoy entre más, porque también es un tema que la Segunda Guerra Mundial a mí es de mis pasiones más grandes. Sí. Yo creo que sí estoy, sí creo que Estados Unidos sabía qué pedo, ¿no? Porque Estados Unidos en ese entonces, junto con Inglaterra, de hecho más Inglaterra que Estados Unidos, estaban muy metidos en decodificación de la máquina Enigma, ¿no? En ese entonces, la codificación de los mensajes japoneses no era tan complicada, ¿no? Exacto. Entonces, así directamente no te dicen de que no, sí, yo sé que sí sabían. Ahora, Estados Unidos estaba sufriendo muchísima presión por Inglaterra. De que, pues, métanse, hagan el paro, ¿no? O sea, métanse y métanse. Y Estados Unidos, no. Franklin Delano Roosevelt decía, no, la neta, no acabamos de salir de una depresión, nos va a llevar la madre, aguanten vara, mientras nos hacemos güeyes. Entonces, ¿qué pasó? Vieron el momento perfecto. ¿Por qué? Porque Japón estaba teniendo pelos con China, güey, con China. Y Pearl Harbor era un punto estratégico importante para los japoneses para poner una base ahí. Claro. Japón sí empezó el pedo, o sea, eso es un hecho. ¿No? Sí empezó el pedo, o sea, y también era un punto importante porque era un puerto con muchos portaaviones gringos, Sí. ¿no? Y pues Pearl Harbor está directito a Japón, güey, o sea, está directito, ¿no? O sea, y no nomás eso, al Teatro de Operaciones del Pacífico, o sea, se pueden ir a Guadalcanal de ahí, mandar a los portaaviones de ahí, se van a Guadalcanal, se van a Guam, se van a las Filipinas, a donde se te antoja de aquel lado. Entonces era un punto estratégico importante para los japoneses. Los japoneses sí empiezan el pedo y Estados Unidos dice, no, me pegaron, yo tengo que ir, yo tengo que ir a regresar la cachetada, qué chingón, güey. Ahora, estoy de acuerdo contigo en que esta película es muy entretenida, la verdad sí es entretenida precisamente por esa secuencia. Esa secuencia del ataque a Pearl Harbor, estoy completamente de acuerdo contigo, es una chulada de principio a fin. Ahora te voy a decir qué es lo que a mí me muerde los calzones, güey. Acabándose la película, Japón le partió el culo a Estados Unidos, ¿no? O sea, le rompieron el hocico.
Y el general, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero el general dice, hemos despertado al gigante dormido. Chingo a mi madre si dijo eso, güey. Exactamente. Sí, O sí, sí. sea, ahí sí me quedé de que, ay, Sí, cabrón, güey. sí, claro, O claro, sea, claro. Ujú. ¿tú crees que un japonés, güey, con el orgullo que tienen, va a decir eso? Claro, exacto. Sí, sí, sí. Y Y, enfrente de sus subordinados, no mames, le van a decir, eres un puñetas, güey. O sea, neta, no digas claro, mamadas, ¿no? claro, claro. Pero es lo que te digo que estas formulitas del cine de allá, de exaltar el espíritu americano, güey. O sea, lo del USS Arizona es correcto, se hundió. De hecho, hay una Sí, exposición allá con el barco hundido. Históricamente, los ataques fueron más o menos correctos. Pero lo que no les dicen es que Estados Unidos le partieron la madre. O sea, pues, ¿por qué creen que Japón se rindió después de Alemania? Porque Estados Unidos entró tarde a Japón. No pudo entrar directamente a Japón. Tuvo que ir a estas que les digo, Guam, Iwo Jima, ujú, Filipinas, a donde estaban ellos. ¿No? Entraron en Europa luego, ujú, con la invasión de Normandía y les dieron en la madre a Hitler porque Hitler traía un ego muy inflado, ¿no? Pero sí, a los Estados Unidos no les fue muy chido con Japón. Digo, ya les aventaron una bomba atómica y esa ya es otra historia, ¿no? Así es. O sí, sea, claro, claro, claro. pero sí, estás en lo correcto de que históricamente, y por eso lo digo y lo recalco con Malcolm Bay, y si algún día nos ve, cabrón, lee. O sea, de verdad, Exacto. ¿no? Sí, Este, sí, sí, sí. digo, sí, es históricamente incorrecta de una manera brutal. Sí. No, y luego, la otra vez me tocó ver un video, porque si tú te fijas, y bueno, mucho tiene que ver que prácticamente todas las películas bélicas, o la gran mayoría de las películas bélicas de la Segunda Guerra Mundial, pues son americanas, ¿no? Son de Estados Unidos. Entonces, tú crees eso, tú ves esas películas y crees que prácticamente de no ser por los Estados Unidos, no se hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, como que fue el gran vencedor. Y luego te das cuenta, y es lo que se ve en este video, porque es la presentadora y le está diciendo así como de, ¿y quién fue el verdadero artífice de haber ganado la Segunda Guerra Mundial? Y sin chistar, le dice, los soviéticos. Sin Y, y, broncas, sin y, y la, broncas. y la otra, no, 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 o sea, los americanos, dice, no, los soviéticos, o sea, aunque no tenían la tecnología, pero tenían muchísimo personal militar y ellos fueron los que ganaron la guerra, o sea, si no hubiera sido por los soviéticos, Hitler hubiera ganado, o sea, porque así fue, o sea. Te voy a decir dónde la perdieron los alemanes ya para que se dejen de hacer puñetas mentales. La perdieron cuando perdieron Stalingrado. Ahí perdieron. Sí, 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 Ahí sí. perdieron. Cuando no pudieron, que fue lo mismo que pasó con Napoleón. Napoleón empezó a perder cuando se metió con Rusia. Sí, sí, ¿Por exacto. qué? Por el invierno, papi. El invierno los chinga. O sea, Sí, claro. nada, pero bueno, podemos darles una clase de historia, quitarles esta venda de los ojos de que Sí. ellos salvaron el mundo. No, cheto. No. Va, pues vamos con la otra tuya, porque si podemos hacer capítulos interminables de hablar de este tema. Sí, no, y luego la CIA nos va a cancelar, ¿verdad? Pero bueno, Exactamente. vamos pasándonos a esta que también es una película a la que yo le tengo un cariño excepcional. De las primeras películas de acción chingona que yo vi, Ujú. de policías, de ladrón, de policías, gángster, todo este business, todo este pinche balacera chida. Los Intocables, ¿no? Los Muy bien. Intocables de Brian De Palma. Creo que es del 87, algo así, no me acuerdo bien, Sí. pero sale Kevin Costner, Sean Connery, un muy joven y recién inmigrado Andy García, Ujú. y Robert De Niro, güey, no, no, vato, Sí. como Al Capón, Mm, no se me puede olvidar ese vato. Ahora, sí, claro. Ujú. ¿en qué está erróneo? En todo, ¿no? O sea, sí fue durante la época de la ley seca en los Estados Ajá. Unidos, primordialmente en Chicago.
Aquí el rollo fue que no me acuerdo cómo se llamaba la ley, tiene un nombre en específico, pero no me acuerdo cómo se la llamaba la ley que hizo la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en Estados Unidos, promulgada por un grupo de mamás que no les gustaba que sus maridos se empedaran. Ujú. Entonces, de ahí salió la ley, básicamente. Obviamente, ustedes saben que prohíbe algo y sabe más rico, ¿no? Totalmente. Ujú. Ajá, prohíbe algo y sabe más rico. Claro que empezaban a traer el licor de Canadá, eso es cierto, pero también de México, ¿no? También pasaba Ujú. de este lado y Sí, también lo claro. importaban de otros lados, así. Y uno de los grandes importadores netos de alcohol fue Al Capone. Eso sí es cierto. Ujú. Otra cosa que sí es cierta es que sí había un cabrón que se llamaba Elliot Ness que trabajaba para el Tesoro. Eso es cierto. Que tenía su grupo de intocables también es cierto. Ujú. Pero no eran otros cuatro cabrones. Eran un chingo de banda. Y otra cosa, Elliot Ness era el más pedote de todos, güey. O sea, Sí, imagínate, cabrón, era el más pedote de todos y también tuvo sus escandalillos de corrupción. Ahí lo pone como alguien inquebrantable, hombre de familia, sí, sí, sí. alguien así de que dices, no mames, yo quiero ser él de grande, güey. No, no es cierto, nadie quiere ser como él de grande, o sea, acabó mal el vato, o sea, acabó muy Sí. mal. Luego también, yo tuve la fortuna de ir a Chicago y y a mí me encanta visitar esas zonas, ¿no? O sea, fui a ver el edificio donde se voltea el tráiler Mm. de Dark De Knight, Dark Knight. fui a la estación de tren donde es la balacera esta de la Carriola, ahí fui, Ajá. jamás pasó, cabrón. O sea, jamás Sí, hubo una sí. balacera ahí. Thank you, sir. Don't cry, sweetheart. We're almost home. Is something wrong? Sir? ¿No? Otra. Hay uno que es de los, ¿cómo se llama? Se llaman, no eran tenientes de Al Capone, que era Frank Nitti. A Neti. Frank Ujú. Nitti lo matan en la película. Frank Nitti se suicidó aventándose a unas vías del tren. Y Al Capone sí cayó por evasión de impuestos, pero no por Elliot Ness, güey. Ajá. No por Elliot Ness. O sea, es una cantidad de sandeces y mentiras tan grandes, pero ahí me da Sí, gusto porque son mentiras sobre el mismo Estados Unidos. Ya nos están metiendo con otra cultura, güey, ¿no? sí. Otra cosa que también se me hace muy interesante, y antes de que se me olvide lo voy a mencionar. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero a Estados Unidos le encanta ser héroes de sus mayores criminales, güey, Sí. ¿no? Que es lo que pasó con Bonnie Clyde, con Al Ujú. Capone, Ujú. con cuanto asesino en serie haya salido en Estados Unidos. Digo, Exacto. ya los Ujú. intentan pintar como, ya como criminales, pero de todos modos, el enfoque es en la vida del asesino. ¿Por qué es malo? ¿Por qué se puso así? ¿Por qué acá? Y es lo Sí. mismo acá con un antihéroe que sería Elliot Ness, ¿no? Elliot Ness no es un héroe. Ese cabrón, yo sí, la neta, y esto no es facto, pero yo creo que era el mayor cliente de Al Capone. Sí. Pero tú qué me puedes Sí, decir de esta peli, Rey. me encanta la película. La verdad que tiene escenas memorables. Para mí creo que de los grandes papeles de Robert De Niro, la escena del bate en la cena es una cosa increíble. No, hombre. Y fíjate, Sí. ahorita que dices eso de ensalzar como esto, pues no te dicen muchas veces como realmente acabaron. Al Capone murió de sífilis, o sea,
porque Es le correcto. encantaba el sexo, pues, o sea, y murió de sífilis, o sea, que tú dices, pues un personaje tan grande y pues con una muerte pues así fea, ¿no? O sea, la verdad que tú Cuidado, te esperas, cuidado con eso. Te puedes morir por cachondo, güey. exactamente, pero a veces piensas, no, pues murió enfrentándose a la autoridad, pues no, o sea, murió de una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? O sea, entonces, Qué hombre, güey. Por- sí. Y yo me acuerdo mucho que la vi de morro, también esta película, la vi de niño, y sí, a mí me acuerdo que me impresionaba mucho cuando Nitti, Ujú. asesina a Sean Connery, o sea, en su casa, ¿no? O sea, Ah, sí, y sí, sí. como se va arrastrando como con 10,000 balazos en la espalda, Eso está brutal, cabrón. Y sí, la sí, sí, música de Ennio Morricone te pega en el alma, güey. sí, totalmente. Otra cosa errónea, ese policía irlandés tampoco existió, o sea, y mira, fue el único que ganó el Oscar, o sea, de todos esos fue el único que ganó el Oscar en esa película, que Y hace el un único papel Oscar muy de Sean bueno. Connery, ¿no? Es el Sí, único el Oscar, único. sí. Ajá. Ujú. Sí, sí, sí. Y Que sí es un papelazo, güey. O sea, sí, la neta sí. sí, Sí. sí, sí, totalmente. Ujú. Y esta sí la recomiendo que la vean. Brian De Palma, vean la filmografía de Brian De Palma, porque la verdad Claro. tiene cosas tan raras, o sea, unas de las otras, pero tan buenas. Acabo de ver una que le traía muchas ganas, no sé si tú la has visto, se llama Blowout, con John Travolta, que No, no lo he visto. creo que está en Prime, Ujú. él es un ingeniero de sonido y se da cuenta mientras está como grabando naturaleza de noche sobre un coche que se sale del camino y, y se va al agua, ¿no? O sea, y se muere el gobernador, pero él está diciendo que se escuchó un balazo antes y tratan como de encubrir todo eso, porque estuvo en Ah, el no manches. momento y en el lugar correcto, ¿no? O sea, pero está muy buena, está muy, muy Ah, buena me lo esa voy a película. quemar. No, y Ajá, luego sí. también, o Ujú, sea, ujú, Scarface, Carlitos Way. Luego sí. acuérdame cómo se llama. Hizo una con Sean Penn y Michael J. Fox de Vietnam, que también está muy buena. Ah, sí, 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 sí. Que ¿Cómo se llama? se llevaban del perro, el Sean Penn con el Michael J. Fox, que de hecho el Sean Penn Correcto. lo jodía un montón y en las escenas, pues es la reacción natural del Michael J. Fox de que ya estaba hasta la madre del otro güey. O Mm. sea, sí, sí, sí me acuerdo de esa película, está muy buena. Pero Sí, tiene una, no sé si la has visto, como en los 70, rarísima musical, que se llama el fantasma de la ópera o algo así, no sé. Está rarísima esa película. No, no se llama el fantasma de la ópera, pero luego te digo, pero sí está muy ok. rara. Pero no, vean esta de Los Intocables, es una imperdible, o sea, de los Estados Unidos, y vean la filmografía del gran, gran, gran Brian De Palma. Sí, muy buena, ¿eh? Muy buena. Eso sí, todo está incorrecto, pero les va a gustar. Sí, exactamente. Pero bueno, Pues mira, venga, venga, ya mijo. acabastis. Ajá. Pues vamos, fíjate ahora con una, curiosamente es animada, esta película, Ah, cabrón. y habla, es animada esta película y no es de Disney, eso también es importante, que es animada, pero no es de Disney, es de los 90s y en los 90s si eras animada y no eras de Disney, pues si eras bastante arriesgado a hacer una película, ¿no? Fue una película que fue muy, muy aclamada en su momento por su manera técnica de hacer los dibujos animados, por la historia, que era una historia pues a lo mejor un poquito ya más adulta, no tanto como de niños, y pues hablaba nuevamente de un gran mito que ya hoy por hoy está más que desmentido, o sea, que es de la famosa Anastasia Romanov, ¿okay? La Mm. película se llama Anastasia, ¿okay? Y pues siempre se tuvo el mito de que ella sobrevivió a los bolcheviques que mataron a toda su familia y pues por ahí andaba, o sea, y era hija pues de la última dinastía de los zares de Rusia, que eran los Romanov, y que cuando pues Vladimir Lenin subió al poder con los bolcheviques, pues de lo primero que hicieron fue asesinar completamente a la familia Romanov, incluida a los niños, o sea,
y pues es la historia pues de que sí creció y que anduvo completamente como ahí, como perdida, ¿no? O sea, Anastasia, y pues de entrada pues eso ya se sabe que es una mentira, que Anastasia murió con su familia asesinada ese mismo día, o sea, junto con todos, ¿no? O sea, ahí está. Y otra gran mentira, y que también es una historia que se da para mucho misticismo, es el famoso Rasputín. ¡Rasputín! Rasputín, destruido por tu despreciable familia. Pero la vida da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. En la película, sí la pudiste ver, esta película. Vi los clip notes en YouTube, no lo Ajá, alcancé a ver, pero ok. sé perfectamente de lo que estás hablando. Sí, entonces en esta película te ponen a Rasputín como el malo, como que si fuera un hombre malo y como el a vencer, completamente erróneo. Rasputín era de los hombres más carismáticos, las mujeres morían por Rasputín, a pesar de lo feo que estaba, pero decían que tenía pues uno de los penes más largos registrados, o sea, Y de eso hecho lo decía. tienen en un museo, güey, Lo creo. tiene en un museo, sí. Y era muy carismático, tenía mucha labia y era el consejero principal de los Romanov. O sea, fue el que, como tú sabes, pues en todas estas cuestiones de las dinastías y de las familias reales, pues había mucho incesto, ¿no? Como para poder preservar la raza y la legión y todo eso. El hermano más pequeño de Anastasia, ahorita no me acuerdo cómo se llama, tenía problemas de hemofilia grave. Entonces, el único que pudo más o menos ahí curarlo fue Rasputín, o sea, con sus menjurjes y lo que él hiciera, pero Rasputín se metió a la familia real de una manera impresionante y era pues un aliado, o sea, completamente. Entonces, Anastasia más que un enemigo, si realmente hubiera crecido y hubiera seguido, pues en Rasputín hubiera encontrado como el aliado, o sea, porque pues era una persona que vivía ahí con ellos, o sea, vivía, comía, dormía, iba a fiestas, ahí estaba siempre con ellos, con los Romanov. Entonces pues de ahí, es una película que sí recomiendo, es de esas como joyitas ocultas de la animación. Vale la pena verlo. Recuerdo, sí les hago la anotación de que no es tan infantil, porque si tienen hijos pequeños, pues a lo mejor les puede aburrir un poquito la película, porque esto sí ya es una historia pues un poquito más adulta. Pero pues no sé tú qué me puedes decir de esta historia de Anastasia, los Romanov, de todos ellos. No, mira, a mí en lo particular la historia de Rusia se me hace una historia muy interesante porque o sea, la historia de Rusia es una historia de mucho sacrificio, güey, ¿no? De mucha lucha, o sea, yo sí creo que los rusos son de las razas que tienen más huevos en este planeta. No, o sea, sí creo que no se le achican a nadie, hasta donde yo sé. Y es correcto lo que dices. Rasputín era brujo, era doctor, güey, filósofo, era todo, todo. Y sí, las familias reales siempre son, o las familias reales de aquellos entonces, son muy adeptas a agarrarse a ese tipo de cosas, ¿no? Alquimistas, brujos. ¿Por qué? Porque como no tienen nada que hacer realmente, tienen chance de ser patrones o de ser mecenas de mucho de ese tipo de gente que los estafa. Ahora, yo creo que Rasputín, en esta historia de los Romanov, porque los Romanov se murieron de una manera grotesca y Rasputín peor, güey. O sea, sí, a ese vato lo hicieron añicos, pero sí está documentado que les costó chingárselo. Sí. O sea, no fue tan fácil. Pero lo que dice es correcto. Y fíjate que en todas las películas donde sale Rasputín siempre lo ponen como malo. Bueno, en la gran mayoría de las películas que yo he visto donde sale, ya te acordarás de Hellboy, ¿no? Sí, claro. En todas la ponen como malo y realmente no era una persona mala. De hecho, también él ayudaba a gente de pocos recursos. No Sí, era doctor de pueblos, de todo ese rollo. Y pues, digo, para totalmente. llegar a la posición en la que estás, pues pendejo no puede ser, ¿verdad? Entonces, Sí, claro. sí creo. Ahora,
te hago una pregunta. ¿Esta película es producción rusa o gringa? Según yo es americana. Ahorita. Ah, pues ahí está el pedo. Ahí está el pedo, Sí, sí. ¿no? Sí, ahí está el pedo. Claro que, ¿y de qué año es? Del 97. Esta película Del es del 97. Fíjate, entonces ya se había Ajá. acabado la Guerra Fría, ya no había tanto pedo con, Sí, no. con Rusia. Entonces, pero de todos modos, este sentimiento antirruso sigue medio vigente, ¿verdad? O sea, Sí. sí, yo te digo, la última película que vi, bueno, no película, serie que vi que retrata bien hechos reales fue Chernobyl, güey. Ujú. Muy ¿No? bien. O sea, no los, así, o sea, no los ponen como malos, los ponen como la cagaron, güey, ¿no? O sea, la cagaron Sí, y tienen que arreglar su cagadero, sí. ¿no? O sea, eso se me hace chido, pero sí creo que hay como una doble moral o un doble discurso en las películas que tienen que ver con los rusos, porque tú te acordarás, güey, todos los villanos, güey, en todas las películas son Son rusos, rusos. cabrón, ¿no? Sí, claro, O, claro. o de Medio Oriente. Y no Ujú. es cierto, ¿no? Pero sí, esta historia de Anastasia tiene muchas leyendas, muchos mitos que no puede ser un poco difícil comprobarlos, pero tienes toda la razón. Anastasia ni de pedo salió viva de ahí, güey. O sea, no hay manera, Sí, ¿no? no hay manera, ¿no? Ahora, no estoy muy seguro de la historia, pero creo que Anastasia también era muy querida. No era como una Lady D, algo así, Ajá. Sí. ¿no? Entonces, creo que de ahí se agarran para mostrar un sentimiento, por lo que vi de la película, para mostrar este sentimiento y perpetuar esta idea de que los rusos eran malos, ¿no? Digo, Ujú. Lenin, y esto es a interpretación de todos, a interpretación libre, puede ser bueno o malo, pero Rusia ahorita no está mal, ¿no? Y es por eso Ujú. que digo que Rusia ha pasado por muchas etapas para llevarlos a la nación que son. No me voy a meter en política, yo tengo mis opiniones muy personales, pero no me voy a meter en ese rollo. ¿Qué creo? Que esta película, lo que vi, se me hace que es buena y yo también la recomendaría para que se vayan metiendo un poquito más en esta cultura y vayan teniendo más de dónde agarrarse, ¿no? No creer una sola historia, y creo que es el objetivo de este episodio, ¿no? En fortuna en algunos lados, en desfortuna en algunos otros, Estados Unidos ha tenido el control del cine y el cine es un gran vehículo para exportar cultura, ¿no? Y Sí, sí, ves a los estadounidenses como los grandes acá y dicen, ah, pues si me lo dice él, debe de ser cierto. Generalmente claro. no, ¿no? Generalmente no. Y otra cosa, también me lleva esto a invitarlos a que vean películas también de otros lados, francesas, alemanas, bielorrusias, bielorrusas, holandesas, de todos lados mexicanas. De hecho, ahorita estaba pensando, güey, creo que el cine mexicano es el único que se anima, neta, a hacer cagada a su sociedad, Sí, ¿no? A decir, esto está mal en México y esto lo voy a retratar en mi película sin tapujos, claro. creo Ujú. yo, ¿no? Sí, El cine americano también tiene ejemplos muy buenos de crítica. Por ejemplo, todas las películas de Oliver Stone a mí me encantan. Bueno, no todas, güey, pero Pelotón, Pelotón, por sí, ejemplo, es una claro. gran crítica a la guerra de Vietnam, Sí, nacido el ¿no? 4 de julio, no se Nacido el diga. 4 de julio. Ujú. La Sí, película de Jarhead de Sam Mendes ajá, sobre la sí. invasión a Irak en el 91, la Operación Tormenta del Ujú. Desierto, también es una Ujú. gran crítica a una guerra inservible. O sea, sí depende mucho del director que tome la película y de dónde tome su material, ¿no? Sí, O sea, porque no sé si me acuerdo, y esto no lo digo como facto, güey. Regresándonos un poquito a Pearl Harbor, el escritor de Pearl Harbor creo que escribió Rescatando al Soldado Ryan. ok. Ujú. Entonces, imagina, y Rescatando al Soldado Ryan sí tiene un sentimiento proamericano, pero es muy realista en cómo muestra las cosas. Sí, 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 sí. No, o sea, que también le batallaron, que también perdieron raza, que también Claro. Ujú. o sea, no se la vieron fácil, ¿no? Y eso se me hace muy Ujú. chido. Y no, y en Pearl Harbor, dos pendejillos ahí son héroes y va a ser, o Sí, sea, claro, no vale claro, madre, ¿no? claro. O sea, tumbaron un imperio ellos dos solos, ¿no? Entonces, Exacto. es lo que te digo que este ejercicio se me hizo muy bueno para poder
desmenuzar un poquito cómo está este rollo, ¿no? Sí, exacto. Pues creo que ahora en este capítulo, más allá de ver y compartir estas películas, pues se llevaron un poquito de historia, ¿no? Y de ver la perspectiva histórica de una manera diferente, invitándolos a que todo aquello que ustedes vean plasmado en el cine históricamente, pues vayan a corroborarlo, ¿no? O sea, que no siempre se queden con lo que pues se plasma en el cine, porque obviamente para hacerlo apto para el celuloide, apto para esta industria, pues se tiene que maquillar, se tiene que cambiar, tiene que haber heroísmo, tiene que haber pasión, tiene que haber romance, y muchas veces, pues las historias a lo mejor fueron aburridas, nada románticas, nada heroicas, fue lo que fue, o sea, y así es, pero pues obviamente hay que cambiarle para que pues produzca y venda, ¿no? Pero pues así es. Muy bien, Daniel. Hora de tráiler. A ver, ¿qué El, me el, tienes? el siguiente episodio me puse a ver videos de YouTube de terror y Ok, dije, ahí está el tema, ok. pero nos vamos a enfocar en cosas que pasaron en el set durante filmaciones de películas de terror, Uh, no, pues ya te ¿no? tengo como 10 ejemplos. Sí, güey. Entonces, o sea, nos vamos a enfocar en eso, así de películas, así. Todavía yo ahí ando masticando las películas, tú me tienes que decir las tuyas para no repetirlas, porque hay Claro, infinidad de historias e historias chidas. Para que ese sí, episodio lo vean de noche, cabrones. sí. No, y vean todas esas películas, porque creo que, bueno, al menos a mí en lo que respecta, el terror, eh, cuando es bueno, rara vez defrauda. O sea, es algo Rara que vez. realmente, y a nosotros como mexicanos, fíjate, justo acabo de ver un video donde pues nos encantan esas películas. O sea, que muchas veces las películas de terror americanas no son exitosas en Estados Unidos, pero la rompen en México. O En sea, les México, encanta claro. en México. Sí. Claro, porque a mí me encanta tener miedo, güey. Sí, No, sí. No, pues gran tema. entonces vele pensando cuáles van a ser tus anécdotas para contárselas a la audiencia. Recordarles, suscríbanse por segunda vez. Nos hacen un parote. La neta nos está yendo muy chido. Gracias a todos los que nos ven. Pero les vamos a agradecer doble vez si se suscriben. Perfecto. Sí. O dejen su like. Así, nomás. Exacto. Sí. Pues muchas gracias, Adán, nuevamente por haber estado esta noche, haber platicado y desglosado un poquito estas películas, que mira, esta vez te agradezco porque combiné dos cosas que a mí me gustan, que es las películas, pero también la historia. Es algo que en Claro, mi sí. vida me fascina, o sea, la historia. Entonces, claro que las podemos combinar y este episodio pues quedó perfecto así. Sí, no, a mí también me fascina eso, historia y cine, porque van de la mano. Entonces, muchas gracias, mi Daniel. Buenas noches a todos. Descansen. Nos vemos la semana que entra. En la película